Cordial saludo. Hoy vamos a meditar un poquito en los ambientes generales del Evangelio San Mateo. Hay todas las discusiones que se puedan imaginar alrededor de este precioso libro y quisiera que de alguna manera nos ajustemos a lo que el texto, el contenido como tal del Evangelio de San Mateo tiene para nosotros. Estos evangelios, recordemos que Marcos, ya hemos mirado algo, presenta a Jesús como siervo. Los 4 evangelios están presentando a Jesús. Mateo va a presentar a Jesús como rey, como descendiente del reino de David. En realidad, el evangelista Mateo, o el escritor del libro de San Mateo, nos va a hablar entonces de realeza, Cristo como rey. Es un libro que, de acuerdo a su contenido, está orientado para los judíos y tiene entre sus temas tal vez 3 temas principales. El Evangelio de San Mateo, el primero es Jesús es el Mesías prometido en las Escrituras desde el Antiguo Testamento, cumpliendo así Dios su promesa conforme lo había dicho. Por eso es que encontramos en el Evangelio de San Mateo muchas referencias al Antiguo Testamento, como lo había dicho, como fue dicho por, etc. Lo que el evangelista o el escritor de este Evangelio hace es mostrar que Jesús no está llegando en un momento inoportuno, inadecuado, sino que todo se está cumpliendo conforme a las Escrituras. Jesús allí es llamado el Hijo de David. Eso es un lenguaje que manejan solamente el pueblo de Israel. Los magos, cuando llegan a buscarle, dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y también el evangelista dice que este rey, este Mesías, habría de nacer en Belén, y Belén es la ciudad de David. También este evangelio entonces va a hablar en segundo lugar, o nos va a presentar a Jesús como el Mesías, el que está esperando el pueblo de Israel. El evangelista se empeña en hacerles entender que no hay otro, que se ubiquen, que tomen el lugar, le den el lugar que le corresponde a Jesús. Y entonces, en tercer lugar, es el único evangelio que nos dice que Jesús, entre sus proyectos, tiene uno exclusivo, y es por primera vez y única vez en los evangelios. Ninguno de los evangelistas restantes, Marcos, Lucas, Juan, nos van a hablar de la fundación de la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. El único evangelista que nos dice que Jesús viene con el propósito de establecer una iglesia. Sin embargo, el hecho de que haga mucho énfasis en su contenido hacia el pueblo de Israel, de hecho, algunos dicen que este libro fue escrito en hebreo, en el idioma hebreo, porque era dirigido al pueblo de Israel. Pero este libro tan precioso también nos va a mostrar que Dios no solamente está interesado en el pueblo, su pueblo Israel, sino que también hay un pueblo que nosotros conocemos como el pueblo gentil, y que ese pueblo también se encuentra dentro del programa del reino de Dios. ¡Qué precioso! Por ejemplo, los sabios que vienen de Oriente para traer ofrendas y adorar a Jesús son gentiles. El centurión en quien el Señor Jesús obra un milagro, pues es gentil.
La mujer cananea que pide misericordia también es una mujer gentil. Y Mateo 24:14, cuando Jesús está hablando acerca del futuro del reino, en Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Es decir, este no es un evangelio, aunque su énfasis principal busca el reconocimiento del pueblo de Israel al Mesías, la aceptación del Mesías. Jesús allí deja registrado su interés en todo el mundo. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Es decir, que el evangelista Mateo no solamente se va a quedar con una mirada del pueblo de Israel, sino que también está mirando las naciones, la visión de Dios por las naciones. Y tal vez esta sea una de las partes importantísimas en este libro del Evangelio de San Mateo. Y cuando el Señor Jesús está dando las instrucciones finales a sus discípulos, les dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Es decir, que aunque aparentemente se viera un énfasis por el idioma en que se escribe, por las personas inmediatas que van a recibir, por la manera como los confronta, en realidad este evangelio también está mirando, en él está mirando Jesús e inspirando al evangelista a hablar del propósito para todo el mundo. Quiera Dios ayudarnos a comprender este precioso libro. Algunos dicen que es de los 4 evangelios el más exquisito para estudiar, para leer. Es muy organizado, muy ordenado. El evangelista Mateo tiene todo bien organizadito allí. Usted encuentra el paquetico de las parábolas casi junto y así distintos contenidos. Él los va ordenando de una manera bien especial para que puedan ser más claros. El devocional que no podemos seguir esperando porque en la meditación anterior no me alcanzó el tiempo para mencionarlo, es Salmo 119 y desde el versículo 113 hasta el 120. Voy a leerlo porque entre más leemos la Biblia, mayor riqueza sacamos de allí. Dice así: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Apartaos de mí malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Recuerden que este devocional lo que estoy haciendo es reforzar la importancia, animarles a acercarse a la palabra del Señor diariamente, pero no con un estilo de lectura rápida, sino más bien con un estilo de meditación, de reflexión, mirar las palabras, mirar los verbos, mirar las frases, mirar las imágenes o símbolos que aparecen allí en la Escritura, y que eso sea edificándonos todos los días. Aquí tenemos por un lado los perseguidores del salmista, son llamados hipócritas en el versículo 113, en el versículo 115 son llamados malignos o malhechores, en el versículo 118 los llama desviados de Dios o alejados de los estatutos de Dios, nada de la palabra de Dios para ellos. También los llama engañadores, y en el capítulo 119 los llama impíos o malos. Esa es como la manera del salmista mostrar a aquellas personas que se
alejan de Dios o que no tienen temor de Dios. Por su parte, el salmista va a decir un poco de cosas dignas de imitar por nosotros los cristianos en estos tiempos. El salmista ama la ley de Dios. El salmista en el versículo 114, en tu palabra he esperado. Espera en la palabra de Dios. Qué duro esperar en las promesas de Dios. El salmista en el versículo 105 guarda u observa los mandamientos de Dios, les pone atención a los mandamientos de Dios. El salmista en el versículo 117, él tiene respeto por los estatutos o leyes de Dios. En el versículo 119, él ama los mandamientos de Dios. Y finalmente en el versículo 120, él teme los juicios de Dios. O sea que el salmista tiene todas estos sentires, estos estados al acercarse a la palabra de Dios. Se acerca amando la ley de Dios, esperando en la palabra de Dios, observando, aprendiendo más de la palabra de Dios, respetando la palabra de Dios, amando estos estatutos, pero también temiendo al Señor. Se acerca con reverencia al Señor. Continuaremos con el evangelista Lucas, mirando qué contenidos tan preciosos tiene para instruirnos. Dios les bendiga.